Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Feliz mañana de sábado. Este es Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Profesor Gustavo Yepes, ¿cómo estamos? Muy bien, Gabriel. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, pues hay grandes temas que están sucediendo en este momento y tienen que ver con la COP30 que se realiza en Belém, en Brasil. Pero venga, profe, primero para hacer claridad, aunque pues conozco la diferencia, pero tuvimos en Cali una COP16. Ahora estamos en Belém, en Brasil, en una COP30. ¿Cómo es esto de las COP? Bueno, Gabriel, muy importante pues la aclaración. Digamos que en 1992 hizo la Cumbre de la Tierra y ahí se definió una agenda para trabajar los temas más sensibles que tenían que ver con el futuro de nuestro planeta y generaron entonces 3 COP, 3 acuerdos de las partes. Una es la que estamos presenciando en este año, lo que presenciamos durante este año, que fue la del cambio climático, que lleva 30 años porque se hace cada año. También hay una que es sobre la biodiversidad, que se hace cada 2 años, que esa fue la que se pasó en Cali el año pasado, la 16. Y también hay una sobre desertificación que se realizó, si no estoy mal, en Riad, en Arabia Saudita, el año pasado también. Entonces, estas COP tratan diferentes temas y estamos ahora en la del cambio climático y eso, digamos, tiene unos temas muy importantes. Tiene que ver, uno, con el interés de nuestro país, que es la propuesta nuestra para articular esas 2 agendas, tanto la de biodiversidad como la de cambio climático. Pero es un tema sensible, digamos, en el mundo, porque hay unas discusiones grandes, pero también hay intereses también mayúsculos. Y yo creo que el más importante, el punto más crítico, es la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. Y usted sabe que eso tiene unas implicaciones para la economía de todo el mundo, porque el mundo está adicto al petróleo. Hombre, hay un hecho significativo y que tiene que ver con lo social y cómo los indígenas pues no se sienten representados por los líderes que estaban en esta COP. Y fue las manifestaciones y cómo irrumpieron y cómo además fácilmente entraron al recinto donde se realizaba la COP con la consigna de nuestra tierra no está en venta. Y pues al final uno cree que los mandatarios que están ahí pues representan todos los pueblos indígenas y toda la sociedad civil de ese país. Pues ese es uno de los riesgos que estamos evidenciando con mayor claridad, que tiene que ver pues con los temas de la conflictividad. Es decir, los temas ambientales se están convirtiendo en otro tipo de problemas, como estos, que pueden irse un poco más violentos, y a otros como el tema del desplazamiento por causas naturales. Entonces, por eso no podemos desintegrar o ver por partes los temas ambientales de los sociales y los económicos, porque están totalmente relacionados, y por eso la complejidad del tema. Además de los indígenas, también en el Museo Amazónico estaban reunidos las iglesias reunidas, los líderes religiosos también allí. Y el Papa León XIV envió el siguiente mensaje. Acompañando la voz profética de mis hermanos cardenales que participaron en la COP30, diciéndole al mundo con palabras y gestos que el Amazonas sigue siendo un símbolo vivo de la creación, con una urgente necesidad de cuidado. Ustedes eligieron la esperanza y la acción en lugar de la desesperación, construyendo una comunidad global que trabaja en conjunto. Se han logrado avances, pero no son suficientes. La esperanza y la determinación deben renovarse, no solo con palabras y aspiraciones, sino también con acciones concretas. La creación clama en inundaciones, sequías, tormentas y un calor implacable. 1 de cada 3 personas vive en gran vulnerabilidad debido a estos cambios. Para ellos, el cambio climático no es una amenaza distante. Ignorar a estas personas es negar nuestra humanidad compartida. Aún hay tiempo para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados, pero la ventana se está cerrando. Como custodios de la creación de Dios, estamos llamados a actuar con rapidez, fe y profecía para proteger el don que Él nos confió. El Acuerdo de París ha impulsado un progreso real y sigue siendo nuestra herramienta más poderosa para proteger a las personas y al planeta. Pero debemos ser honestos, no es el acuerdo el que está fallando. Somos nosotros los que estamos fallando en nuestra respuesta.
Lo que está fallando es la voluntad política de algunos. El verdadero liderazgo implica servicio y apoyo a una escala que pueda hacer de verdad la diferencia. Acciones climáticas más contundentes crearán sistemas económicos sólidos y justos. Medidas políticas y climáticas firmes constituyen una inversión en un mundo más justo y estable. Caminamos junto a científicos, líderes y pastores de todas las naciones y credos. Somos guardianes de la creación, no rivales por sus bienes. Enviemos juntos un mensaje global claro. Las naciones permanecen unidas en firme solidaridad con el Acuerdo de París y la cooperación climática. Que este museo amazónico sea recordado como el espacio donde la humanidad eligió la cooperación sobre la división y la negación. A ver, profe, hablar de que son lugares comunes los que está pidiendo el Papa y en general todo el mundo, pero son mensajes que tenemos que repetir y repetir para lograrlo. Porque es que no es muy diferente lo que tenemos que buscar todo, de disminuir la huella de carbono, de la economía circular, de ser sostenibles en todo, en lo social, y por supuesto es lo que hace énfasis el Papa. Gabriel, hay una dificultad importante que tiene que ver con los temas culturales. Digamos, el lograr estos acuerdos, el lograr resultados en estos acuerdos, el lograr cambios significativos, implican un profundo cambio cultural de nuestras, digamos, estilos de vida, pero también de las expectativas que tienen las empresas y que tienen los gobiernos. Es decir, alinear todos esos cambios es un reto muy, muy importante para el mundo, y dependiendo de eso va a depender que el futuro de nuestro planeta continúe como vamos o, digamos, podamos llegar a estar hablando de algo diferente. O sea, bien los mensajes que llevó nuestra ministra de Ambiente, Irene Vélez, a la COP, pero fíjese que la forma cuando se enfrenta a la comunidad internacional no es romper de tajo con algo. Allí estuvo hablando de marcar una hoja de ruta para la eliminación de combustibles fósiles, pero aquí han querido cortar de tajo el combustible fósil, y ya lo hemos hablado aquí 1000 veces que es una forma de financiación para lograr hacer una transición energética justa en el país. Gabriel, creo que es claro para todo el mundo el liderazgo y la valentía de Colombia al respecto, pero también creo que es claro que tenemos que volvernos más hábiles, más inteligentes para comenzar a mover más al mundo entero en favor de esas mismas propuestas. Entonces yo creo que lo que tenemos es que en vez de separar, comenzar a integrarnos todos buscando los mismos objetivos. Yo sé que no es un tema sencillo y que hay muchos intereses en juego, pero de eso depende nuestro futuro. Bueno, profe, cuando muchas empresas dicen si usted quiere que no se haga algo, nombre un comité. Y aquí tenemos ahora la Coalición Abierta de Mercados Regulados de Carbono. El objetivo es intercambio de experiencias, armonizar estándares, fortalecer la integridad del comercio y, con todo respeto, voy a decir bla, bla, bla. Bien, sí, hay que empezar por algún lado, pero es que los comités se quedan en eso, en discusiones efímeras. Claro, la burocracia, digamos, se puede convertir en algo más de burocracia, y pareciera que fuera activismo y no transformaciones reales. Es diferente nombrar líderes que se encarguen de y que congreguen diferentes líderes de otros países, sociedades, que es muy diferente a cuando crea un comité. Sí, de acuerdo con usted, y me preocupa un poco en términos que es que ya tenemos poco tiempo para hacer esto y usted sabe que esto cómo se va a demorar. Entonces, la idea es que podamos tener resultados mucho más significativos, más claros, con compromisos más claros y especialmente con financiación, como lo dice el Papa. Vamos a necesitar de alguna manera que muestren los líderes mundiales cuál es el talante del que están hechos. Ahora, me gustó en las rutas buenas el compromiso de Brasil, Canadá, Italia, Japón y Holanda. Cuadruplicar los combustibles sostenibles. Si bien no es la eliminación del combustible fósil, que se trata de llegar a eso, por lo menos en el mientras tanto, tener unos combustibles más sostenibles, unos combustibles que puedan tener un poco más de etanol, unas tecnologías que se adecúen más a estos nuevos combustibles. Creo que esa es una hoja de ruta para la transición energética justa, que se nos olvida la palabra a veces. Sí, es bueno las cifras que están mostrando que cada vez se incrementan ese tipo de inversiones en estas tecnologías, pero contrastan un poco con que se mantienen las mismas inversiones en petróleo y en gas. Entonces vamos a tener que comenzar a hacer esa transición de una manera más concreta, y en donde las compañías van a tener que ser muy hábiles e inteligentes para poder seguir siendo
exitosos en sus negocios como esperamos, pero con un negocio que no sea tan contraproducente para el mundo. Bueno, pues aquí está la COP30, tema que tendremos mucho más que hablar aquí en Caracol Sostenible. Bienvenidos a nuestro programa. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, pues continuamos en Caracol Sostenible de Caracol Radio, en este programa en el cual hablamos de la COP30, de todo lo que ha ocurrido durante estas 2 semanas de diálogos, de muchos encuentros, y nos comunicamos con Florencia Librici, subdirectora de Earth Insight, quien está allí justamente desde Brasil contándonos todos los detalles. Florencia, ya nos habías acompañado en una oportunidad aquí en Caracol Sostenible, bienvenida de nuevo. Muchas gracias por tenerme de nuevo, por la invitación. Sí, así es, un placer de nuevo estar con ustedes. Bueno, vamos a hablar de lo que ha ocurrido, de lo que se han encontrado ustedes allí en esta COP30 durante estas 2 semanas y un tema bastante importante que tiene que ver con la Amazonía. Se desarrolló allí esta reunión y justamente uno de los temas más relevantes es la Amazonía libre de explotación de petróleo. ¿Qué podemos hablar de esto, Florencia? Así es. Bueno, primero que nada decir que esta COP ha sido una COP muy especial, ¿no? Justamente porque está en el corazón de la Amazonía, aquí en Belém, en la puerta de entrada de la Amazonía. Se ha hablado de la COP de los bosques, de la gente, de la implementación claramente indígena, con una participación de pueblos indígenas más grande que haya habido. Y todo eso es muy, muy positivo y bienvenido. Con respecto a este anuncio, ¿no? de Colombia, todo lo que se está hablando, yo creo que es algo muy importante en este momento en particular, decir que lo que Colombia está anunciando de declarar su Amazonía como una zona de exploración y explotación del petróleo, el gas y minería es un acto histórico, valiente, profundamente alineado, ¿no? con la ciencia, con los derechos humanos y con una visión moderna de desarrollo, ¿no? Y no solamente Colombia, se está hablando obviamente toda la Amazonía, y eso sería importantísimo. Colombia es el primer país amazónico que da este paso a escala de bioma, ¿no? Y hay que, por supuesto, entender un poco más cómo sería eso, cómo es la implementación, pero esto podría realmente marcar un antes y un después en la política climática global. Florencia, ya que mencionas eso tan interesante para nuestro país y esa valentía con la que hemos enfrentado estos desafíos, ¿por qué no nos cuentas un poco por qué eso es importante pues para Colombia y qué ganamos con eso? Así es. Antes que nada mencionar, ¿no? Como que ya habíamos presentado este informe a ustedes, pero decirles que hay amenazas en la Amazonía colombiana, ¿no? Que no son exclusivas de Colombia, ¿no? Se ha presentado mapas aquí en Belém por parte de Earth Insight, donde hay 180 millones de hectáreas de bosques tropicales en la Amazonía, en el Congo y en el sudeste asiático que están superpuestas de bloques de petróleo y gas, ¿no? O sea que esto es un patrón global de amenazas que exige respuestas globales y coherentes a nivel mundial. En el caso de Colombia, yo creo que hay este liderazgo tan importante podría generar muchos beneficios. En primer lugar, recordar que proteger estos territorios, proteger la naturaleza de Colombia, siendo un país mega diverso, con tanta riqueza, es fundamental para Colombia, pero también para el mundo. Proteger esta región evita la liberación de 9.600 millones de toneladas de carbono irrecuperables, ¿no? Indispensables para evitar un colapso climático. No habría la explotación de este combustible fósil en la Amazonía, no tendría ningún tipo de beneficio económico, y esto lo plasmamos muy bien en un informe que hizo Earth Insight con ISD, con el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, que lo hemos presentado anteriormente a ustedes, con lo cual beneficio económico no habría, lo que habría sería una gran destrucción. Y yo creo que este anuncio, si es, garantizándolo, ¿no? Con la implementación, con la colaboración también y financiamiento que se requiere, yo creo que también sería una posibilidad de realmente afianzar este liderazgo tan importante de Colombia en la sostenibilidad, realmente a nivel mundial. No. Y pensar en alternativas, que las hay. Y eso quería decir, ¿no? Como
bueno, voy a parar ahí y contame qué te parece vos y cómo lo seguimos. Profe, escuchando esto que nos dice Florencia, pues es muy importante ese liderazgo que está asumiendo Colombia, pero también hay que ver el otro lado de la moneda. Y es que justamente desde aquí ya se están viendo palos en la rueda, ¿no? Hay personas que están ya saliendo a decir, oiga, esto no se puede llevar a cabo así, sin una consulta previa con las comunidades, lo cual es algo bastante obvio. Pero creo que también se está tratando de frenar un poco este proceso de dejar a la Amazonía libre de extracción, justamente desde aquí, desde Colombia. ¿Cómo podemos analizar eso? Sí, digamos que yo creo que por un lado es normal, es natural que ciertas personas se sientan afectados sus intereses y que sobre todo haya algunas afectaciones por el tema del negacionismo. Hay gente que todavía no lo está creyendo. Y eso pues nos lleva a pensar que hay un riesgo muy muy importante en un futuro cercano sobre temas de desregulación, pero también conflictividad. Estuvimos viendo cómo en la COP las comunidades comenzaron a presentar sus inquietudes y a manifestarse de una manera pues bastante clara. Pero fuerte. Y fuerte, a eso me refería, y de alguna manera eso puede llevar a que se aumente esa conflictividad frente a esos temas. Por eso es importante, digamos, este tipo de estudios que nos menciona Florencia, para tener información más confiable que nos permite identificar ese tipo de temas. El proteger el Amazonas no solo es importante, digamos, por los temas del mundo, sino que tiene múltiples beneficios. Por ejemplo, el tema de lo que está pasando en Bogotá, la escasez de agua en Bogotá está relacionado directamente por la deforestación que está pasando en Brasil. Y entonces, pues eso tiene afectaciones económicas, por supuesto, enormes. Así que yo creo que es importante que todos tengamos como la mente más abierta y que pensemos en los datos científicos que nos están presentando estos tipos de estudios. Florencia, y justamente hablando de la Amazonía, pues esto es un tema que le compete a todo el mundo. ¿Y cuál es el ambiente que hay, no solamente en materia de nuestro país, de Colombia, de Brasil, de todos esos países que comparten este territorio amazónico, sino también de las otras delegaciones? ¿Cómo ven ellos esa protección de la Amazonía? Y uno de los temas más importantes y también que ha causado pues mayor controversia, y es el tema del dinero. Así es. Bueno, hay varias cosas que resaltar acá y me parece que hay una tendencia mundial a realmente ponerse en la mesa más allá de Colombia, ¿no? Lo que dijo el profe primero, Gustavo, es cierto, la Amazonía es un solo cuerpo, ¿no? Y estamos viendo justamente cómo si un país no lo protege, todos pierden, las lluvias se alteran, el carbono se libera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por otro lado, también hay muchas, o sea, este anuncio de Colombia realmente viene totalmente alineado con muchas resoluciones, por ejemplo, en la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. No sé si sabían de que la resolución 129 del 2021 determinó que había que proteger el 80% de la Amazonía para evitar el punto de no retorno. Una resolución de este año, la 068, da un paso más allá y plantea la restauración. Introduce también el concepto de las zonas de exclusión geográfica. Esto fue llevado adelante por la COICA, ¿no? Misma, que reúne la coordinadora de los pueblos indígenas en la Amazonía. Y después una resolución 140, también en la UICN, que coloca a la cuenca del Congo también bajo el mismo estándar. Es decir, reconocer cuál es el umbral científico, que es más del 80%, o similar en el caso del Congo, y además de reconocer que se necesita realmente una exclusión geográfica de industria como la combustibles fósiles para poder proteger. Esto es muy importante porque, como decimos, ¿no? Hay un reconocimiento que esto es necesario. También se lanzó en la COP el TFFF, ¿no? El Tropical Forest Forever Facility, que es una financiación para los bosques tropicales, para que los bosques tropicales realmente sean protegidos. Es uno de los financiamientos que está digamos, en marcha. Hay muchos otros, ¿no? Como que, bueno, se necesita muchísimo más que eso, ¿no? Pero yo creo que hay muchísimo momentum que se está construyendo. También ha habido una declaración de Brazzaville. Yo he estado en la República del Congo, en Brazzaville este año, en la Alianza Global de Comunidades Territoriales, que reúne los indígenas en Mesoamérica, en Amazonía, en la cuenca del Congo e Indonesia. Se juntaron y pusieron la voz juntos de decir, bueno, hay por lo menos 5 compromisos que puedo resaltar así rápidamente: de proteger los derechos territoriales, de garantizar su seguridad física, de asegurar participación efectiva en sus decisiones y a garantizar el financiamiento directo, ¿no? Para que ellos, que son los guardianes de estos bosques, puedan realmente hacer su trabajo. Entonces yo creo que es un momento súper relevante. Ahora,
lo importante acá es ver, ¿se va a poder implementar todo esto? ¿Hay realmente voluntad política de todos los países? Bueno, es muy complejo, ¿no? Evidentemente. Pero yo creo, así a grandes rasgos, estoy viendo en esta COP y fue muy emocionante. He estado también en las marchas con los pueblos indígenas con sus grandes carteles diciendo Amazonía libre de petróleo, ¿no? Así que, bueno, ojalá que realmente podamos avanzar en este respecto. Florencia, pues digamos, te notamos bastante positiva, Optimista. y bastante optimista al respecto, digamos, se te nota, pero frente a lo que tú estás diciendo, de alguna manera, esas probabilidades de que algunos países que están, digamos, no poniéndole el palito a la rueda, pero sí generando ciertas restricciones, ¿qué tan fuertes son y son los más importantes países o los que más poderosos países del mundo? Bueno, a ver, de pronto yo no he estado participando y apoyando a los pueblos indígenas y lanzando este informe sobre amenazas en los territorios indígenas y las soluciones que ellos traen. No he estado necesariamente siguiendo todas las negociaciones. Yo lo que sí puedo decir, por ejemplo, que estoy un poco preocupada con esto de la regulación contra la deforestación de la Unión Europea, que debería entrar en vigor en diciembre del 2025, y sin embargo hay algunos Estados miembros que están aparentemente intentando retrasarla, ¿no? En una Copa Amazónica, obviamente que la Unión Europea debe mantener su liderazgo, y yo creo que, bueno, que sería importantísimo que implementen la regulación contra la deforestación sin demoras, ¿no? Porque tal como hay ciertos informes que muestran, como el Land Gap Report, muestra que las promesas actuales no solo reducirían la degradación forestal en un 10% para el 2030, o sea que realmente estamos muy retrasados, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es muy importante que haya compromiso verdadero, que pasemos de compromisos a implementación y a realmente soluciones concretas por parte, sobre todo, de los países del norte global, ¿no? Yo creo que de nuevo, Colombia está haciendo un esfuerzo muy grande, está haciendo un liderazgo muy importante, y realmente vamos a necesitar el apoyo del norte global, que como sabemos también tiene mayores emisiones y tiene una responsabilidad mayor por muchas razones. Florencia, y ese es un punto importante porque los esfuerzos que ha hecho, digamos, desde nuestro gobierno del presidente Petro, digamos que han sido reconocidos por todo como muy valerosos, pero tampoco han tenido mucho respaldo. Y efectivamente, pues para poderlo hacer necesitamos el dinero suficiente para poder monetizar toda esa protección al medio ambiente y que sean esas comunidades que lo protegen, que protegen las selvas, pues tengan un sustento que esté basado en eso. ¿Cómo ves esa falta de apoyo a este tipo de prácticas de nuestro gobierno? Porque he visto que también están hablando de la hoja de ruta para la descarbonización y para el tema de Transición energética. No, básicamente quieren la hoja de ruta para el tema de eliminarlos progresivamente los combustibles fósiles. Sí, que también tiene que ver con la transición energética justamente, y que es lo que piden todas las delegaciones, que no hay una hoja de ruta clara de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces hay algo más de apoyo de países, pero ¿cómo ves digamos, esperaríamos un poco más? Bueno, yo realmente sí soy una grande como defensora, y siempre trato de hablar de esto justamente, ¿no? No podemos dejar que cuando un país hace lo que la comunidad internacional ha venido pidiendo, que es justamente dejar que los combustibles fósiles sean la base de la economía y de la energía de un país, yo creo que tenía que venir realmente apoyado por financiación, por apoyo tecnológico, capacidad, ¿no? Y conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo realmente quisiera ver más de eso. Como digo, hay algunos esfuerzos, pero bueno, yo creo que realmente tiene que haber mucho más. Hay alternativas. Yo creo que realmente es importante que Colombia, piense en todas esas alternativas que tienen, ¿no? Y sé que lo están haciendo, y que hay muchas organizaciones en la vanguardia de esto, respecto de cuál es la bioeconomía forestal, con cadenas de valor, productos no maderables, economías indígenas y comunitarias, que es importantísimo para mantener, que es reconocido por la ciencia, pero también importante para mantener los bosques en pie, restauración ecológica, todo lo que es los servicios de ecosistemas, todo esto a largo plazo, yo creo que va a ser más claro verlo. En este momento es una inversión importantísima, y como pioneros, yo creo que justamente es un liderazgo enorme y un sacrificio muy grande también.
pero hay, bueno, turismo sostenible y en materia energética la seguridad de Colombia que no depende de esto, en cuanto que, como el informe les mostraba, no necesariamente tiene beneficios económicos ni habría mayor, ¿no? Si combustibles fósiles si se explotaran esas regiones. En materia energética me parece que es muy importante pensar justamente en una transición energética justa, a través de energías renovables distribuidas, eficiencia energética y una transición que sea ordenada y planificada, ¿no? Entonces eso es trabajo de Colombia y es trabajo y es de apoyo que tienen que venir también, como lo estaban manifestando ustedes, por parte de la comunidad internacional. Pues es Florencia Librici, subdirectora de Earth Insight, directamente desde Brasil. Nos está hablando y contándonos todo esto que ha ocurrido allí en la COP30, haciendo por supuesto también su análisis. Florencia, nos escucharemos de nuevo en una siguiente oportunidad para que podamos seguir dialogando no solamente de las COP, sino de todo lo que nos une en materia de sostenibilidad. Y gracias también por hacer parte de este espacio. Un placer enorme. Muchas gracias. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Entretenimiento sostenible. Bueno, continuamos en Caracol Sostenible, entretenimiento sostenible. Hablamos de algo muy importante, profesor Gustavo Yepes. ¿Usted ya armó el pesebre? Bueno, Juan Manuel, estoy apenas iniciando los preparativos. No ha tenido tiempo. ¿Reza la novena usted? Sí, pero no me gusta, digamos, adelantarme desde septiembre a diciembre. Pues le tengo un plan buenísimo para el primer día de la novena, porque el próximo 16 de diciembre se va a realizar una novena por Bogotá. Esto en el Movistar Arena. Este es un evento que está promoviendo el Banco de Alimentos de Bogotá, por supuesto en cabeza de su director, el padre Daniel Saldarriaga, a quien tenemos en este momento con nosotros. Padre, bienvenido, feliz mañana y por supuesto para usted un abrazo gigante. Muy buenas, Juan Manuel y el profesor Gustavo Yepes. Sí, señor, pues aquí estamos, padre, y usted nos tiene esta muy buena noticia de esa novena por Bogotá. ¿De qué se trata? Pues mire, llegamos a la cuarta versión de una novena por Bogotá. Este año la vamos a sacar del estadio, vamos a estar en el Movistar Arena, la va a presidir el cardenal Luis José Rueda Aparicio, van a estar los 50 de Joselito, B de vinilo, van a estar también los amigos de la Filarmónica de Bogotá y una sorpresa que espero que para esos días ustedes ya la puedan conocer y para estos días ya se pueda destapar toda esta bonita sorpresa y poder tener con ocasión de esta cuarta versión de una novena por Bogotá, pues un día espectacular. Desde las 5:30 de la tarde se estarán abriendo las puertas del Movistar Arena, esperando llenar, como lo logramos el año pasado, ese gran auditorio y poder vivir una noche muy, muy grata con el primer día de la novena de la Navidad. Padre, digamos, además de todas estas alternativas para disfrutar la Navidad y poder celebrarla, ¿qué está detrás? ¿Cuáles son esos intereses para el ayuda a la comunidad y demás que ustedes tienen como siempre? Mire, 3 motivos tenemos. Agradecer a tanta gente que nos ayuda. Poder celebrar esa fiesta tan grande de Navidad. Y sorprender a 100.000 familias que durante todo este mes están recibiendo unos paquetes alimentarios. Vamos a llegar a muchos lugares, vamos a llegar al Chocó, vamos a llegar a Buenaventura, vamos a llegar a La Guajira. Yo creo que La Guajira va a tener muchos miles de paquetes alimentarios porque estamos teniendo varios aliados que quieren hacer que estos invisibles que han sido víctimas de desastres naturales de los que no tenemos suficientes noticias durante todo este tiempo, puedan ver la generosidad del interior del país. Vamos a llegar a los llanos orientales, vamos a llegar por el centro del país y queremos que la gente que se quiera sumar sienta que el Banco de Alimentos de Bogotá puede ser su mejor aliado.
Pues a mí me parece una estrategia bastante interesante, más que estrategia, me parece un evento muy bonito. La época de la Navidad, profe, debo contarle que es una época de las que a mí más me gusta del año, si no la que más me gusta del año, porque además alrededor se teje todo eso de ayudar al otro, del compañerismo, de la familia, de vivir cosas bonitas, y justamente podemos ayudar yendo a este evento que está organizando el Banco de Alimentos de Bogotá. Padre, ¿cómo podemos asistir los que queremos ir allí? Pues mire, nadie nos cobra un peso, ni la Filarmónica, ni toda la gente de Caracol y el Grupo Prisa, ni toda la gente de la logística dentro del Movistar Arena, ni los de Tu Boleta, porque en tuboleta.com pueden conseguir sus boletas desde ya. En las tiendas de Uno, que en www.bancodealimentos.org.co es fácil encontrar 17 tiendas donde con 3 kilos de alimentos no perecederos hacen el trueque por una boleta. No tenemos una pretensión distinta que agradecerle a tanta gente que nos ha ayudado a lo largo de este año, celebrar ese primer día de la Navidad como se lo merece una ciudad como Bogotá, donde deben seguir pasando más cosas buenas y sorprender a las 100.000 familias que queremos ayudar. Pues padre, muchas gracias por esa generosidad. Vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que puedan participar, que se animen, que aprovechen, digamos, esa oportunidad de tener a los 50 de Joselito y a todo ese tipo de grupos tan interesantes, porque nosotros vamos a ir, ya estamos aquí planeando con Juan Manuel qué alimentos vamos a comprar. Sí, señor, y pues por supuesto también invitar a todos los oyentes a que hagan parte de esa gran campaña. Recuerden que pueden donar 3 kilos de alimentos no perecederos en las tiendas de Uno, y también hacer su compra a través de la página www.tuboleta.com. Todo esto que se reúne va a ser, como lo ha dicho el padre Daniel Saldarriaga, llevado a las personas que más lo necesitan en esta época de fin de año, en esta época en la que, como nos lo ha contado el padre, pues se han unido esfuerzos, se ha logrado esa alianza, profe, que es tan importante para lograr los objetivos, en este caso, mitigar el hambre en el país. Padre, muchas gracias por esta invitación, gracias por todo eso que usted está haciendo por las personas que más lo necesitan, y estoy seguro que vamos a ver ese Movistar Arena llenísimo de personas felices, encantadas de disfrutar ese momento y, por supuesto, de sentirse orgullosas de haber ayudado a quienes más lo necesitan. Sí, y recordemos que la verdadera Navidad está en compartir, en unirnos, en dar esperanza, en mirar que este tiempo que nos permite encontrarnos con los que más queremos y con los que podemos compartir unos detalles, nos hace pensar en los que no vemos, a los que tenemos que ayudar. Colombia es un país que tiene que pasar a un nuevo nivel, y vamos a hacer pasar a Colombia a un nuevo nivel, haciéndonos todos más cercanos, más solidarios, más fraternos. El Banco de Alimentos quiere ser aliado. Si algunos quieren ayudar en alguna región, si algunos se quieren sumar y quieren socorrer en algunos sectores de la ciudad, a poblaciones en particular, queremos ser su aliado, los queremos escuchar. Vamos a requerir también muchos voluntarios en estos días para empacar los paquetes alimentarios y para llegar a todos esos sectores de nuestra ciudad, de nuestro departamento y de nuestro país, dejando ver que somos transparentes. Aquí nadie gana, solo los que más necesitan. Bueno, ahí está la invitación, 16 de diciembre, una novena por Bogotá en el Movistar Arena. Padre, chao, allá nos vemos. Estamos esperándolos desde ya. Felicidades y gracias a todos por acompañarnos. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Findeter es la financiera de desarrollo territorial, una entidad financiera colombiana de economía mixta que actúa como una banca de desarrollo. Y hoy vamos a hablar de sostenibilidad. Mónica Vergara es directora de sostenibilidad de Findeter. Mónica, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Hola Gabriel, hola Gustavo, mil gracias en nombre de Findeter por invitarme a este espacio. Bien, pues hemos estado durante varios años muy cerca a Findeter, estuvimos muy cerca en toda la que fue la reconstrucción después de IOTA a propósito del aniversario que tenemos de San Andrés y Providencia, pero sabes que no habíamos hablado de sostenibilidad y cómo vive la sostenibilidad un banco de desarrollo como este, una financiera como Findeter.
Bueno, es un gran reto y sin duda por eso era muy importante que estuviéramos en la COP, porque precisamente todo lo que estamos trabajando es parte de la discusión central sobre financiamiento climático que se dio en ese espacio. Bueno, de la COP solicitaron allí que se tripliquen los fondos destinados a los países ricos para apoyar la adaptación y hacer frente al cambio climático. Nosotros en Colombia, ¿en qué estamos? Bueno, si estás de acuerdo, yo quisiera como responderte eso en dos partes. ¿Cómo quieres? Primero como contarte cuáles han sido los temas centrales de la discusión sobre financiamiento climático en la COP y luego contarte como qué está haciendo FINDETER frente a esos compromisos. Entonces, yo te resumiría como que la discusión central se ha centrado principalmente en temas de financiamiento climático, que es el eje central o es el gran reto de que los recursos lleguen precisamente al sur y a los países que tienen dificultades con la financiación para cumplir con sus compromisos climáticos. Entonces, digamos que hay 6 puntos importantes. Uno es la hoja de ruta de Bakú a Belén. Se presentó una hoja de ruta conjunta entre las presidencias de la COP29 y COP30 para movilizar 1.3 billones de dólares hacia el año 2035 en países en desarrollo. Digamos que ese es el déficit que tenemos para cumplir con los compromisos de financiamiento climático. También se empezó a hablar mucho de los 5 frentes estratégicos o las 5 Rs, que propone una ruta con 5 líneas de acción para reorganizar la arquitectura financiera internacional. Eso realmente es un reto, que habla de reabastecer subsidios, reequilibrar la sostenibilidad de la deuda, redirigir el financiamiento privado, reestructurar las capacidades institucionales para manejar los grandes flujos climáticos y reformar las estructuras financieras. El tercer punto que ha estado muy en debate ha sido la magnitud de las necesidades de inversión. Entonces hay como un estándar de las necesidades globales por temas. Entonces ellos dicen que las necesidades globales hacia 2035 ascienden a 3.2 billones de dólares por año y que según el sector se distribuyen 2.05 billones para energía limpia, 750.000 millones para adaptación, pérdidas y daños, 350.000 millones para naturaleza y arquitectura y 50.000 millones para transición justa. Imagínense que actualmente los países en desarrollo solo reciben 196.000 millones. Imagínate la brecha tan significativa, hasta 3.2 billones. Sí. Por eso ese punto ha sido, yo hice como un resumen de los puntos que más han causado discusión. El cuarto punto tiene que ver, y además me pareció súper interesante, porque Brasil instauró el Círculo de Ministros de Finanzas en la COP30, en la que participan gobiernos, bancos multilaterales y bancas de desarrollo para coordinar la implementación de la hoja de ruta que promuevan las reformas en la arquitectura financiera internacional. Entonces, digamos que ya hay tareas claras y válidas en el Círculo de Ministros de Finanzas, no solo para los gobiernos, sino para las bancas de desarrollo. El otro punto debatible ha sido la receptividad internacional. Digamos que, por fortuna, ha habido como mucha intención de cooperación. Digamos que en esta COP sí ha habido una disposición muy interesante y muy importante de los países desarrollados en trabajar juntos para movilizar materializar la movilización de los 1.3 billones para cerrar la brecha. Y el sexto punto es súper interesante porque avanzó en un fondo de pago por resultados a países que protejan bosques tropicales. Eso para Colombia sería fundamental porque hace un reconocimiento del valor de los ecosistemas en la acción climática y obviamente permitiría tener recursos para reducir o impedir un poco que se siga habiendo pérdidas de la biodiversidad. Mónica, digamos que entiendo la importancia de los recursos y la dificultad de conseguir tantos recursos, pero estamos viendo que solamente en el tema de paraísos fiscales se está perdiendo cerca de 47.000 millones, simplemente según la OCDE tengo aquí 240.000 millones, se estima que en un solo año se evaden en paraísos fiscales. Entonces de alguna manera uno está diciendo que este es un dinero importante pero que podríamos conseguirlo más. Entonces no sé cómo ves tú esas dificultades o por qué esa resistencia, digamos, a ofrecer más dinero para buscar más soluciones más concretas. Bueno, también es importante que sepamos que quienes pueden hacer más frente al tema de acción climática son las entidades territoriales o los estados. Y recordemos que sobre todo en el sur global, el índice de endeudamiento de los países está entre el 60 y el 70%. Entonces digamos que aunque hayan recursos
poder financiarlo no es tan sencillo porque los estados han perdido un poco su capacidad de endeudamiento. Entonces ahí es donde las bancas de desarrollo juegan un papel muy importante, porque los criterios para endeudamiento que utilizan las bancas de desarrollo son diferentes, o digamos que como lo que les interesa es que haya desarrollo, son un poco más flexibles, por explicarlo de algún modo. Ok, muy bien, porque es que me llama la atención esto, Gabriel y Mónica, que el presidente Petro hizo una propuesta pues muy interesante al inicio de su gobierno y lo hizo ante las Naciones Unidas, que fue reducir la deuda externa por cuidado del medio ambiente, que me parece, digamos, una alternativa, digamos, viable para todas las partes, porque no tienen que desembolsar, sino simplemente no cobrarnos, y podríamos nosotros utilizar, digamos, con todos los, digamos, las dificultades que tiene ese tipo de estrategias, pero que sí nos podría facilitar la vida a nosotros y a ellos. Sí, Mónica, y también quería hablar bonos sociales. ¿Qué es esto de los bonos sociales que pueden ser una alternativa de financiamiento frente al cambio climático? Bueno, entonces ya yo les contaba como en la primera parte cuáles han sido los temas claves, que a mí particularmente que haya un compromiso de reducir la brecha en 1.3 billones ya sería un logro a 2035. Eso yo creo que va a ser uno de los resultados fundamentales de esta COP. Entonces quiero contarte como lo que hace FinDeter, precisamente alineado con todos los compromisos de financiamiento climático que se han discutido en la COP. Y digamos que una de esas estrategias es la emisión de bonos sostenibles y bonos sociales, ¿no? FinDeter ya hizo un ejercicio en 2019, un ejercicio súper exitoso que además demuestra que los inversionistas están interesados en participar en proyectos que no solamente generen ganancias, sino que también tengan impacto ambiental y social. Entonces tenemos que con el bono social pudimos financiar proyectos de infraestructura resiliente, de movilidad sostenible y de desarrollo urbano, que digamos que no solamente mejoran la vida de los territorios, sino que además generan impacto ambiental y social. Sí, finalmente, Mónica, ¿cómo volviste de la COP? ¿Cómo sientes a Colombia frente a esto? Y cuando estamos hablando de financiación, ¿qué tan optimista o tan pesimista de la ruta que tenemos? Bueno, la mayoría de las personas que estamos en sostenibilidad nos toca ser unos optimistas extremos, porque es la única manera de sobrevivir de pronto frente al desgaste de todo lo que vemos y que a veces efectivamente, como decía el profe Yepes, uno quisiera que fuera más sencillo resolver, ¿no? Entonces yo realmente estoy muy optimista porque por primera vez hay como un espíritu de cooperación real de los países en desarrollo, y de pronto yo cerraría con una frase de Simón Still. Simón, él es el secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático. Y él decía esto: el financiamiento climático, lo voy a leer literal, el financiamiento climático es el alma de la acción climática, capaz de convertir los planes en avances y la ambición en realidad. Yo creo que esa frase cierra realmente lo que debe ser el compromiso de la COP, y es que efectivamente los recursos de financiamiento climático lleguen a los municipios y a las zonas que más necesitan trabajar en resiliencia y en desarrollo y en bienestar. Bueno, pues interesante charla con Mónica Vergara, directora de sostenibilidad de FinDeter. Mónica, bienvenida siempre a Caracol Sostenible. Mil gracias a ustedes desde FinDeter, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bueno, profe, de lo absurdo a la reflexión, ¿qué nos trae entonces el resumen de la COP30? Así es, Gabriel, vamos a hablar acerca de otro absurdo sobre la COP. Porque el mundo se reunió con la promesa de enfrentar el calentamiento global. Pero mientras se redactan compromisos climáticos, muchos países continúan incrementando sus inversiones en petróleo y gas. Y esta es una contradicción que revela pues una tensión profunda entre los discursos climáticos y las decisiones económicas. Les tengo algunas cifras para que vean ustedes el alcance de esto. En estos días en Belém, una coalición de más de 80 países pidió una hoja de ruta para eliminar progresivamente los combustibles fósiles, tras evitar, digamos, superar los 1.5 grados de elevar la temperatura del planeta. Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía ha reiterado repetidas veces que si el mundo realmente se alinea con esa meta de los 1.5 grados, no se necesitan nuevas inversiones en campos de petróleo y gas más allá de los ya aprobados, porque la demanda caería de forma que la producción existente sería suficiente pues, para satisfacer las necesidades de este recurso.
Pero a pesar de estos compromisos climáticos, la inversión global en explotación y producción de petróleo y gas aumentó en un 7% durante este año, especialmente impulsada por los países del G20. Esa es una expansión que contradice el objetivo del Acuerdo de París, de limitar ese calentamiento que estábamos hablando, ya que el 86% de las emisiones globales de CO2 provienen de combustibles fósiles. Y esa es una evidente contradicción que revela una verdad que podríamos decir incómoda, porque la transición energética no es un reto tecnológico, sino parece que más bien un reto político. Mientras los países declaran sus compromisos con la descarbonización, sus economías